Lo que hay que decir es que hay que distinguir el concepto de cosa en sí desde el punto de vista empírico y el concepto de cosa en sí desde el punto de vista trascendental. Porque la confusión de los dos es lo que engendra justamente el malentendido. Este ordenador que yo tengo, bueno, computador, como decís vosotros, este ordenador que yo tengo enfrente, ¿es para mí una cosa en sí? Para Kant es un fenómeno. Un fenómeno del sentido externo. Mientras que para la conciencia cotidiana, para la conciencia empírica, es una cosa en sí exterior a la conciencia, exterior al yo empírico. Claro que es exterior a mi cuerpo, pero no es exterior a la subjetividad trascendental que es justamente apertura. Por tanto, lo que está entendiendo Kant por cosa en sí es lo que está fuera de todo conocimiento. Fuera de todo conocimiento. Por tanto, no este ordenador, no esta mesa. Y yo diría que el concepto de cosa en sí, y ya comienzo a hablar más de este mío, aunque también de este Kant, eso era muy kantiano. Eso que acabo de decir es muy kantiano y que es necesario, ¿no? Porque generalmente se confunde la cosa en sí desde el punto de vista empírico y desde el punto de vista trascendental. Para mí esta mesa, según Kant, no es una cosa en sí, es un fenómeno. Mientras que desde el punto de vista trascendental, el fenómeno serían mis impresiones internas o mis representaciones internas y la mesa sería una cosa en sí externa. Son dos puntos de vista. ¿Cómo se podría comprender el término de cosa en sí? Yo diría que el término de la cosa en sí nace de 4 necesidades de la comprensión de lo que es el conocimiento, de 4. La primera sería desde la necesidad de que el mundo me venga dado, de que yo no creo realmente el mundo, yo solamente lo interpreto, es decir, que mi acción de conocer el mundo es una acción ideal, no es una acción de conocimiento, no es una acción como sería la divina, ¿no? Que crea el mundo según sus conceptos, por lo menos por hipótesis, ¿no? Es decir, que el mundo tiene una realidad en sí que yo no creo. Eso es lo primero. Kant dice, es que si el mundo fuera meramente fenómeno, y ahí está, porque a veces hay ambigüedad en el propio texto. Sí. Me parece que es solamente tu representación interna, entonces el fenómeno no tendría realidad. Tiene que existir una realidad también externa. El propio término externo es ambiguo, y Kant lo explica también en la crítica a la razón pura. Se puede entender externo de 2 maneras, empírica y trascendental. Entonces, la primera, significado de la cosa en sí, lo que quiere decir es que nosotros nos tiene que venir dado el mundo. Y por tanto, el mundo exhibe una realidad desde sí mismo, una realidad en sí que yo no pongo. Al contrario de las formas ideales a priori que yo sí pongo. Yo pongo la pregunta, yo pongo la teoría, ¿no? Para poder escuchar qué es lo que me dice la teoría. La segunda función de la cosa en sí es una función formal. Antes era una función material, el mundo me tiene que venir dado, es una función formal y significa que las formas con las cuales yo interpreto el mundo, el espacio, el tiempo y las categorías, las formas con las cuales yo interpreto el mundo, es una facticidad. Podrían ser otras. Podría haber otras subjetividades con otras formas diferentes, ¿no? Las tomo como un dato, como un hecho, ¿no? Pero yo no puedo decir que no pudiera haber otras intuiciones empíricas que no fueran el espacio y el tiempo. Sí. Entonces, puede ser que las cosas en sí tuvieran otras formas o pudieran comprenderse con otras formas, aunque todo ser finito tendrá formas a priori de la subjetividad necesaria para comprender, pero podría ser con otras formas a priori. Pero claro, si hay otros seres que no están en el espacio y en el tiempo, que no juegan en el espacio y el tiempo, pues no te preocupes, no lo vas a encontrar. O sea, no vas a hacer comunidad con ellos, y por tanto de eso no nos vamos a preocupar, ¿no? Pero no puedo decir por qué el espacio y el tiempo sí y otra cosa no.
Lo tomo como factificado. Practicidad. Eso es el factum de la forma. Ujú. Tercera función de la cosa en sí. Desde el punto de vista del entendimiento, de la analítica trascendental. Y significa casi lo mismo que al principio dije de la materia, que mi entendimiento no es intuitivo, sino que mi entendimiento es discursivo. Es decir, mi entendimiento no es divino, que pudiera crear aquel objeto que quiera conocer, sino que mi entendimiento lo único que hace es interpretar lo dado. Pero pudiera ser que existiera un Dios, yo no soy capaz de demostrarlo, pero pudiera ser que existiera un Dios que tuviera un entendimiento intuitivo, que creara las cosas desde sí, por tanto, conocería los noúmenos. Y posiblemente dentro del esquema kantiano existe un Dios que crea las cosas que son en sí, que a nosotros nos parecen como fenómenos. Pero yo no puedo demostrar la existencia de Dios, por tanto, es una mera idea que determina las limitaciones de mi conocer. Que es un concepto que pone los límites, begrenzt, que pone el límite. Y la cuarta y última función de la cosa en sí sería la dialéctica trascendental. La razón pide lo incondicionado. Y eso incondicionado sería una realidad en sí, que no podemos conocer, solamente podemos postular a través de la experiencia moral o de la experiencia práctica, ¿no? Pero el concepto de cosa en sí es un concepto radicalmente racional, porque es pedir lo incondicionado frente al fenómeno que es condicionado. Condicionado al sujeto trascendental y condicionado al espacio, al tiempo y a la causa. Por tanto, esas 4 funciones cumplen.